Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio que ha creado Ashoka y sus aliados y que le hemos denominado Saludando Latam. Un espacio en el que hemos creado para que nos encontremos para hablar sobre salud con diferentes actores en el ecosistema del emprendimiento social y los agentes de cambio. Como ya es nuestra costumbre, tenemos unas invitadas de lujo el día de hoy para poder hablar sobre estos temas, pero enfocados más desde la perspectiva de la juventud. Hoy día tenemos con nosotros a Constanza Cordier, que es Partnership Management de Ashoka Chile, y a Noemí Canales, que es una emprendedora social y un agente de cambio de Chile. Con ellas vamos a empezar a platicar y a hablar sobre este tema tan interesante que es desde la perspectiva de la juventud respecto a la salud. Y voy a empezar con Connie. ¿Cómo estás, Connie? Bienvenida a este espacio. Gracias por la invitación. ¿Cómo te está yendo? ¿Estás en Santiago? Estoy en Santiago de Chile, gracias a ti, Mauricio, a Vanessa de Ashoka Región Andina por invitarnos a este espacio de diálogo. Todo muy bien por acá. Contenta con el Tengo proyecto que ente- cerramos el año pasado. exacto. Y ahí es donde vamos a ir entrando. El año pasado tengo entendido de que empezaron un proyecto y también lo terminaron con Making More Health, en una alianza con Making More Health y implementando un proyecto que lo denominaron Participación de Jóvenes Innovando para una Mejor Salud. Cuéntanos un poco al respecto, ¿cómo nace esta iniciativa y cuáles los objetivos y lo que estaban esperando de esta iniciativa? Perfecto, mira, primero comentar que la alianza que tenemos con Boehringer Ingelheim, que se llama Making More Health, lo que busca es promover una mejor salud en personas, animales y comunidades. Por lo tanto, siempre realizamos proyectos más integrativos que vean todos estos aspectos. Durante esta oportunidad nos apoyaron en la formulación de un proyecto que buscaba fomentar la participación de jóvenes en salud bajo la hipótesis de que quizás en el papel existe una idea de avanzar en este aspecto, pero en la realidad no pasa, ¿ya? En la realidad la participación de los jóvenes en las políticas públicas que realmente les tocan en salud no está lo suficientemente fortalecida, faltan un montón de pasos por avanzar, hay un montón de brechas que lo impiden, etcétera. Entonces, a raíz de esta hipótesis de que no existía una participación efectiva de los jóvenes en salud, es que hicimos una comunidad de práctica con distintos actores del sistema, dentro de los cuales, por supuesto, muy relevante eran los jóvenes, como Noemí, ¿ya? Que influyen en este sistema o en este ecosistema, como decías tú al principio. Se hicieron varias cosas con ellos, un montón de conversaciones, focus group con los jóvenes, etcétera, para identificar las brechas y posibles ideas o acciones que fomentarían esta participación. Ahora, tengo también entendido que ustedes tienen un enfoque que le llaman One Health, que es un enfoque integral, un enfoque que vincula varios aspectos. ¿Cuáles son estos aspectos y qué es en realidad este enfoque One Health? Claro, efectivamente la alianza Making More Health tiene este enfoque One Health donde la salud de las personas es influida por la salud de los animales y la del medio ambiente y así es como un círculo, digamos, que todo lo que pase en el medio ambiente, por ejemplo, le va a influir a la salud de las personas y animales. Lo que pase con los animales también va a influir en la salud de las personas y del medio ambiente y así, que es un enfoque integrativo, que al final no son hechos independientes o cosas independientes, sino que se influyen entre ellos, por lo tanto, para cuidar la salud de las personas, tenemos que cuidar los otros dos, de los animales, tenemos que cuidar el medio ambiente y la salud de las personas y así. ¿Cuáles serían, después de que ha pasado este tiempo en el que ya han aplicado, en el que seguramente han estado trabajando con varias y diversas personas jóvenes en diferentes áreas, cuáles podrías resaltar que son los beneficios que han identificado, las barreras y las oportunidades que han identificado con el proyecto?
Ya, primero destacar ahí que los actores relevantes dentro de este ecosistema con los que trabajamos fueron, por supuesto, los jóvenes, la empresa privada, el área pública también y las organizaciones sociales. O sea, son todos muy importantes para lograr una colaboración efectiva y avanzar en el tema. Ya dentro de las brechas que identificamos, en general son varias, pero la primera es la de confianza que tienen los jóvenes en el sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces los sistemas de participación hacia jóvenes o incluyendo a los jóvenes son muy consultivos, entonces en palabras más normales en el fondo quedan en la consulta y hasta ahí queda, no pasa a mayores. Los jóvenes no ven que hubo un cambio después de, por ejemplo, esta consulta que les hicieron, entonces eso hace que no confíen en los sistemas. Después, falta de recursos desde el gobierno hacia el mismo gobierno, en el fondo gobiernos más locales, para dedicar ciertos fondos, espacios, etcétera, para la participación efectiva de los jóvenes. Brechas comunicacionales también se identificaron. Los jóvenes hoy día su principal manera de comunicarse es a través de las redes sociales y muchas veces los que postean cosas para que los jóvenes se interesen, etcétera, son posteos fomes, etcétera, que no llaman la atención, por lo tanto pasan al siguiente post y no hay un enganche efectivo ahí, por ejemplo, de una instancia de participación. Tampoco llega mucho la información, o sea, si uno va a la realidad y pregunta dónde podrías participar, la juventud no sabe. Ya la mayoría de los jóvenes no saben dónde ir a participar, no saben cómo, no saben el mecanismo, etcétera. Eh, ¿Y qué otra barrera importante? Bueno, habían varias, pero también el adultocentrismo. Eso es súper importante, que está hecho por personas más adultas, que quizás no tienen una conexión con los jóvenes. Esto acá recalcar que es muy importante en todo este eh, proceso, la participación de distintas generaciones, ¿ya? Porque cada generación trae sus ideas, su perspectiva y eso finalmente permite una innovación más sostenible en el tiempo, que no sea solo de jóvenes, no sea solo de adultos, etcétera, o de un sector o de otro, sino necesitamos la intergeneracionalidad, me cuesta esa palabra, y también la colaboración entre sectores. ¿Ya? Y ahí, yendo al tema de los beneficios que trae la participación de los jóvenes en salud, primero es que se escuchen las necesidades que pueden ser muy distintas a lo que piensa un adulto, que son las necesidades de los jóvenes, ¿ya? Y en base a eso tener un canal de comunicación más efectivo. Y lo otro es que los jóvenes traen un montón de innovación, o sea, nosotros vivimos en un mundo que va cambiando rápidamente, que tenemos toda esta globalización, digitalización, los jóvenes sin duda son los que están más arriba de la pelota en ese sentido, y ellos traen todas estas nuevas ideas, innovaciones. Como lo que seguramente nos va a comentar Noemí Canales, que es una emprendedora social de Chile, un agente de cambio y que tiene un emprendimiento y un enfoque que ha estado trabajando un poco más desde lo personal, creo, hacia lo general, sobre un tema muy específico que es la epilepsia en los jóvenes y que ha detectado esta discriminación, si cabe el término, que existe y el poco entendimiento y poco conocimiento sobre esta situación de epilepsia. Noemi, bienvenida. ¿Cómo estás? Lindo tenerte aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Mauricio, buenas tardes. Agradecía yo de estar aquí también y compartir, como decía Connie. Creo que así vamos creciendo todos. Noemí, tengo una duda. ¿Cómo nace esta inquietud tuya de empezar a trabajar en este tema tan específico de la epilepsia y sobre todo en aspectos de jóvenes? Si nos puedes contar un poquito estas motivaciones que te llevaron a emprender este camino. Bueno, hoy es un día especial porque un día como hoy, hace 5 años, nació Epilepsia y Juventud. Nace esta iniciativa de poder reunir a los jóvenes, de crear un Felicidades. espacio. Gracias. De crear un espacio donde se pueda compartir distintas vivencias. Y esto nace a raíz de que me di cuenta, bueno, yo tengo epilepsia y he conocido a otras personas con epilepsia y hasta ese momento, cuando nace la fundación,
conocí personas donde más que el tomar un medicamento, tener la condición, lo más terrible era el estigma asociado, la discriminación, como dices tú, este preconcepto que existe, que a lo mejor son personas, no sé, tontas o que tienen el demonio o que muchas cosas que no toda la gente maneja y que hay muchas personas que tienen falsas creencias. O el simple hecho de cómo atender una crisis de epilepsia que puede cambiar la vida de una persona, porque puede significar que una persona quede con secuelas o no, o que incluso llegue a una situación severa de muerte. Entonces, podemos salvar una vida si sabemos cómo atender una crisis y cómo apoyar a alguien en una crisis de epilepsia. Entonces, eso me hizo pensar en poder reunir jóvenes que sepan lo que les pasa, que puedan difundir la información y contar qué es lo que, de qué manera los pueden ayudar. Y no solo pensando en las personas con epilepsia, sino también en sus familias y la sociedad en general. Así nace. ¿Y cuáles acciones son las que han estado haciendo para informar y hasta cierto punto educar, digamos, a las demás personas? Porque creo que es importante lo que tú dices, no solamente es un poco tratar con las personas que tienen este estado de epilepsia en cuanto a que no se sientan relegadas o mal o qué sé yo, porque efectivamente hay una diversas formas de ver la epilepsia, desde casi satanizarlos hasta tampoco entender qué hacer con una persona que sufre un ataque. Inclusive antes se les decía que hay que ponerle un lápiz o algo en la boca para que no se muerdan la lengua, cuando eso puede ser totalmente eh, inconveniente para las personas que tienen esta situación. ¿Cuáles son las acciones que ustedes como grupo están haciendo para informar y hasta cierto punto educar? Claro, nosotros nacimos en pandemia primero, entonces lo primero que partió el Instagram fue una frase, como, o sea, bueno, el qué es la epilepsia. Son tres pilares que tenemos: el apoyo, la educación y la conciencia. Siempre pensando desde la vivencia de las personas. O sea, es un espacio hecho de personas con epilepsia para personas con epilepsia. Entonces, el nivel de comprensión que hay o empatía igual es distinto que si lo hace un médico a lo mejor que estudió pero no ha vivido la condición. Entonces, en ese sentido, es como un espacio más amigable y de pares, donde esto nace con personas contando su testimonio, porque yo empecé a poner información en Instagram y luego la gente me hablaba, ay, yo tengo epilepsia, me pasa esto. A veces solo querían comentar cosas. Entonces abrí un espacio de testimonios. Le llamamos Carta a la Epilepsia. Y las personas escribían, algunos de manera anónima, otros no. Y un día hicimos una junta virtual, tiempos de pandemia, yo dije, ya con una hora estará bien, y estuvimos 3 horas conectados. Y ahí me di cuenta que las personas tenían mucho que decir y mucho que preguntar, porque de pronto no sabían cosas que a ellos mismos les pasaba. Nosotros cuidamos un poco el lenguaje de no decir como ataque, decimos crisis, no decimos como el epiléptico, sino una persona con epilepsia, pensando en que la epilepsia no nos define y que es parte de nosotros, hay que aprender a vivir con eso, no es fácil y tampoco lo romantizamos como, sí, tienes que seguir con tu vida, sino que también se hablan temas, o sea, hablamos de todos los temas en las reuniones que tenemos. Si hay alguien que está deprimido, también no vamos a ponerlo así como, no, tienes que sentirte bien, sino que escuchar, se trata de escuchar, de acoger, porque si las personas se sienten apoyadas, de verdad que cambia mucho el pronóstico de la condición, o sea, el entorno es Seguro, importante. seguro, seguro. Y me encanta esta visión de poder ir incorporando a la sociedad a un tema que pueda ir coadyuvando a las personas en esta condición. El tiempo nos mata, como siempre. Me gustaría que, a modo de síntesis y de resumir, nos puedas dar algunas sugerencias, recomendaciones desde tu vivencia hacia las personas que están escuchándonos y viéndonos ahora. Sí, yo creo que dentro de esto, personas con epilepsia, sin epilepsia, jóvenes en general, eh, porque nosotros igual nos hemos ido por el lado de la salud mental, no solo hay personas con epilepsia en la fundación. Entonces creo que de las cosas importantes es conocerse para poder relacionarse de mejor manera en una sociedad, poder ayudar desde lo que
cada uno tiene para entregar, conocer sus habilidades. Creo que la autovaloración en la etapa de la juventud es súper importante porque si yo me valoro, yo puedo valorar al resto y puedo entregar lo que traigo para entregar. Entonces también dentro de la participación es invitar a los jóvenes, a las personas a ser protagonistas de su vida, protagonistas de la historia y decir, sí, a mí no me gusta esto, bien, voy y lo cambio, hago algo, no me quedo ahí como sentado esperando y empoderarse. Creo que eso es lo que de pronto hay que promover en los jóvenes, que se empoderen y que puedan tomar iniciativas de hacer cambios. Eso. Fantástico. Gracias, Noemí. Y Connie, también para cerrar, ¿qué nos podrías recomendar, sugerir desde tu perspectiva y con la experiencia que has tenido con este proyecto para los jóvenes y para las personas que no son tan jóvenes, pero que también pueden involucrarse? Yo creo que estoy en súper en línea con lo que dice Noemí. Yo creo que es importante, no solamente en temas de salud, sino como en distintos temas que nos van a afectar durante nuestra vida, que se fomente la agencia de cambio en jóvenes. Ya desde que están en la escuela, ojalá desde chicos de alguna manera, empezar a que se den cuenta de que sí pueden hacer cambios cuando algo no está resultando, cuando algo les incomoda, etcétera. Eh, y que es muy importante también escuchar, como decía Noemí, la empatía, las habilidades de un agente de cambio, de trabajar en equipo, de liderar entre todos, etcétera. Cada uno trae sus dones, trae sus cosas que aportar en cualquier proyecto. Eh, Eso, y también me gustaría recalcar la importancia de trabajar entre distintos sectores, entre distintas edades, para avanzar en el impacto que puede tener un proyecto, porque cada uno va a tener distintas ideas, distintas experiencias que aportar a ese bien común que quieren lograr. Connie, me parece muy interesante todo lo que ustedes han estado haciendo y me gustaría saber si es que va a haber algo más. O sea, ya concluyeron el 2024. ¿Ustedes tienen planificado algo más de continuar hacia adelante? Sí, Mauricio. De hecho, a raíz de las brechas identificadas durante este proyecto 24, una de las brechas más potentes fue la falta de comunicación efectiva que existe entre las personas que quizás hacen las políticas públicas de salud hacia los jóvenes, que son un lenguaje distinto en comunicación digital, en redes sociales. Por lo tanto, este año lo que vamos a hacer es un proyecto que promueva la salud por jóvenes y para jóvenes en redes sociales, ¿ya? Usando información en el fondo. eh, de intergeneraciones, no tiene que ser información solo generada por jóvenes, sino también por doctores expertos en distintos temas, etcétera, pero con un lenguaje juvenil para que lleguen los jóvenes y de esa manera promover la salud a través de las redes. Pues ojalá se haga y vamos a estar atentos a las noticias que nos puedas tener al respecto. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo, Noemí y Connie, por haber estado con nosotros, por haber compartido sus experiencias y por habernos orientado en un tema como este que es de la epilepsia, pero también desde la perspectiva de los agentes de cambio. Y me quedo con esas ideas que ustedes han mencionado, que son un poco todo lo que es la autovaloración de la persona, que se puedan ser los jóvenes protagonistas y que dejemos de verlo simplemente como esta promesa hacia el futuro, de promover esta agencia de cambio y de poder tener este sentido comunitario de compromiso hacia los demás. Les agradezco muchísimo por todo su tiempo y por su entrega. Y a ustedes que nos están viendo, les agradezco mucho por haber sintonizado nuevamente en este espacio que le llamamos Saludando Latam, donde los iberoamericanos nos encontramos para saludarnos, pero con salud. Los veo en una próxima entrega. Soy Mauricio Canedo y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.